Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén ahí en esta hora en punto para comenzar este uno por uno que nos hace universales, porque si nosotros estamos bien con nosotros mismos, en realidad estaremos recibiendo lo mejor de cada uno de los demás y podremos dar lo mejor de nosotros. Esto es esencial. Por eso este uno por uno, que muchas veces lo he hablado con ustedes en este monólogo, pero que espero que sea un diálogo todo el tiempo con ustedes desde ese lado. Y nada, esto de sentirse bien, estar bien, encontrar el centro, porque no hay peor enemigo que si uno está en guerra con uno mismo. El enemigo entonces está adentro y buscamos afuera los posibles enemigos materiales, pero en realidad pueden materializarse, le podemos dar rostro, nombre, acciones, podemos pensar que ellos están ahí para hacernos sufrir, pero en realidad somos nosotros en cada minuto de esta vida que elegimos el camino y elegimos estar bien con nosotros mismos para poder entonces en familia, con la red de amigos, con la sociedad, dar lo mejor. Estoy cada vez más convencida que si nosotros no devolvemos lo mucho que estamos recibiendo de la vida, de la sociedad, del Estado, de la especie humana, en realidad, en hechos concretos, metiéndonos en la red social, haciendo algo por el otro, aunque hagamos todos los días algo por la familia, por el hermano, por la hija, por el marido, por lo que fuera, por la mujer, por el abuelo, por la tía, en fin, por cualquier familiar, lo estamos haciendo, pero en realidad tenemos que ampliar nuestras redes, porque va a haber un momento en que esas redes nos van a sostener. En eso creo cuando digo, imagino y sueño un país, una sociedad humana en asamblea, en una asamblea democrática, pero asamblea con lo que tiene de participación social, que tiene que ver con salvarnos salvando a otros. De esta manera quiero presentarles a nuestro entrevistado de hoy. Juan Raúl Ferreira nació en Montevideo en 1953. Es político, periodista y escritor. ¿Cuánto hay para escribir sobre la vida? Y a mí me gratificó tremendamente que un libro sobre la muerte de mi padre fuera en definitiva un libro sobre la vida. Actualmente es integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos del Uruguay. Y nuestra tarea es ejercer mecanismos de contralor, con facultades muy fuertes que da la ley. Mezclar eso con la política partidaria podría ser muy peligroso. Es licenciado en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Políticas, Relaciones Económicas Internacionales y Derecho Humanitario. Desde muy niño me acostumbré a bancarme, si me dejan decirlo como me sale, a bancarme los momentos de dolor y los momentos trágicos que tuvimos que vivir, algunos y varios. Juan Raúl es hijo de Wilson Ferreira Aldunate y Susana Sienra. Recordar a una personalidad que sacudió como un vendaval la vida política del país y la siguió sacudiendo y la sigue sacudiendo muchos años después de muerto, pero recordarlo como persona. Mi madre es una persona que sufrió mucho por los momentos difíciles de este país, los vivió con mucha dureza. Durante la dictadura trabajó junto a su padre en defensa de la democracia uruguaya. En el exilio residió en Washington y Nueva York. El exilio es tanto más grave cuanto mejor es la calidad humana de aquel a quien se aplica. Hay en la vida hasta ordinarios para quienes es premio. En 1984, al regreso, fue encarcelado y posteriormente liberado, lo que le permitió ser electo senador por el Partido Nacional
en noviembre de ese año. En las elecciones de 1989 fue electo diputado y en el 95 y 2000 fue el embajador uruguayo en Argentina. Yo tengo la suerte de pretender por lo menos llevarme bien con todo el mundo. Editó varios libros: Con la patria en la valija, Badiara es la sangre, El Partido Nacional y los imperios y Tocando el cielo. Tiene 2 hijos, Wilson y Sofía. Iba a decir Pichón, pero es más grande que yo. ¿Vos sos el hijo de Wilson o el papá de Wilson? Decía, si la casa arde, no se le puede preguntar al vecino de qué partido es, sino aceptar que le reine un balde de agua y colaborar a apagar el incendio. La política, el arte de gobernar está hecho de contradicciones, está hecho de concesiones. Qué mezquino sería toda la actividad política si midiéramos nuestras actitudes en función de lo que pueda reportarnos a favor o en contra desde el punto de vista electoral. Gente que desee que al gobierno, que es decir al país, le vaya mal, bueno, no merece su condición nacional. Me siento bien, naturalmente conozco la gravedad de mi afección, pero jamás me he preocupado, y creo que es buena cosa, de lo que no depende de mí, de lo que, bueno, de lo que hay otro que manda. Él logró dejarnos en todo ese periodo un recuerdo esperanzador, un recuerdo de fuerza moral. Dicho con todas las letras, somos mucho más libres que antes. Ejerzamos esa libertad. En los momentos más duros, más tremendos, apelar al humor, a la apuesta a la vida. Si querés hacer política partidaria te vas a tener que apurar porque si no, no te da la edad. Porque los jóvenes te vamos a patear la cabeza, te vamos a patear el sillón. Que de repente llegó la hora en que Wilson tiene que bajarse del bronce, definitivamente, y vivir en los corazones de la gente de todos los partidos políticos que sienta que en algo lo representó, lo representa y lo trae. Nada, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias a ti. Todo ha sido muy, muy lindo hasta ahora. Esperemos que siga siendo lindo, sobre todo para la audiencia. Pero desde los recuerdos que informalmente conversamos fuera de cámara, a la presentación que hiciste, que a mí hubo un par de cosas que dijiste, yo estaba sentado por allí, que me tocaron mucho, ¿no? Si la felicidad de uno y la realización personal de uno no dependiera de uno mismo, sería horrible. No seríamos libres. Entonces, a veces lleva una vida, ¿no? Yo ya pasé los 60, aprenderlo. Pero ser libre, ser feliz, tiene que ser algo que uno decida y entonces haga las opciones. Ahora, cuando depende de factores exógenos, es que uno se entregó y perdió la libertad y dejó su capacidad de realización personal en manos de acontecimientos que no dependen de él o en manos de terceros. Y ahí pierde bastante el sentido de la vida. Totalmente, totalmente. Así en las decisiones equivocadas, cuando se tomaron auténticamente, por ejemplo, vamos a suponer, el regreso de Wilson al país, ¿no? Esperado por los militares a la cárcel. Ahí yo ya era periodista. Sí, sí. Cumplí esa función. Me acuerdo muy bien. Bueno, pero ahí me das pie, sin saberlo, a una reflexión sobre esto. Cuando estábamos por salir del hotel para embarcar en Ciudad del Mar del Plata 2 para regresar a Montevideo, un periodista argentino le dice: ¿por qué vuelve para ir preso? Y él contesta: no. Yo vuelvo para ser candidato a la presidencia de la República, porque me proclamó mi partido. Sé que voy a ir preso, pero no vuelvo para ir preso. Meterme preso es un problema de ellos. Ser un hombre libre depende solo de mí.
Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es decir, podía estar entre rejas, pero era un hombre libre, porque eso dependía de él, no de sus carceleros. La cuota parte chiquitita mía era que yo trabajaba en un noticiero. Cuando él sale libre, Wilson Ferreira, Aldunate, me distingue con el privilegio de ser la primera en entrevistarlo. Y a los demás periodistas les dijo... Les dice, porque era muy de ir al grano. Tú sabes lo que les dijo. Sí, sí. Me da vergüenza a mí decirlo de mí misma. No, bueno, él encaró a una cantidad de periodistas que conocía toda la vida y les dijo, cuando yo estaba preso no los vi a ninguno de ustedes hablar, ni preocuparse, ni preguntar por mi libertad. Que sí que la nota la va a hacer Raquel. Sí. Esta chica que no conozco, porque cuando ustedes se van del país... Cuando nos dieron una tele. Claro, cuando le dieron una tele en Flores estaba él. Sí, él estaba en Trinidad y yo estaba en Paso de los Toros. Claro, los dos presos. Y bueno, la verdad que conocer a Wilson, y yo te decía que estás muy parecido a él. Me voy a perder algunos kilitos. Bueno, pero eso puede ser también un trabajo por delante, es la decisión de uno. Veníamos hablando de eso. Era un privilegio. Escuchar aquel discurso bueno, primero allí enfrente al Gaucho, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Después yo lo cubría para Telenoche 4 y después también lo cubrí con mi compañero Bianchi, porque mirá los recuerdo, tampoco sabía que me iba a acordar de todo esto hoy, porque han pasado muchas decenas de años. Ahí en el Palacio Municipal, en la Intendencia. La Intendencia. Era ver, vivir la experiencia de un caudillo de esos que dominaban la dialéctica también. No sé si soy clara. Sí, claro. Ahí, mira, lo que yo recuerdo son dos cosas que son muy fuertes también. En primer lugar, el viaje desde Trinidad a Montevideo duró horas y horas y horas. Un señor dueño de una de las pasivas de Montevideo me contaba que es la pasiva que estaba enfrente a la explanada municipal, a la Intendencia, tuvo que ser reforzada por todos los panchos de todas las pasivas de Montevideo y a las 2 de la mañana cerró porque no daba abasto. La multitud esperó y se pensaba que llegaba a las 5 de la tarde y llegó casi que de madrugada. Pero en todo el viaje ese, que se hizo lento por la multitud que se había agolpado en la carretera para saludarlo, yo tengo dos recuerdos muy fuertes. El primero es que no teníamos la menor idea de por dónde iba a agarrar su discurso. No nos hablaba. Quería encontrarse con su familia y sus amigos y hablar de cosas personales. Y luego salió con aquel discurso tremendamente reconciliador y patriota. Alguna frase que se cita ahí es muy impresionante. No se puede ser buen militante de ningún partido si se desea que porque otro partido está en el poder le vaya mal. Eso es perder el sentido de comunidad espiritual, que es como él definía el Uruguay. El otro recuerdo mío muy impresionante es que si tú ves todo el discurso filmado, hay un momento cuando él sube al estrado y hay unos segundos que se asusta, se asombra, no solo de ver la multitud, sino de que había estado varios meses sin ver más allá de 3 metros, ¿no? Nunca tuvo una distancia mayor a 3 metros de algún muro, ni en horas de recreo ni en el lugar de reclusión. Entonces le dio como una impresión y ver aquella muchedumbre donde flameaban banderas blancas, banderas del Frente Amplio, banderas uruguayas. Sí. Los que las portaban no sentían que tenían que renunciar a su condición partidaria para sentirse parte de esa fiesta. Porque era la recuperación de la libertad, ¿no? Era la recuperación de la libertad. Y después, cuando, que también aparece una muestra muy impresionante ahí de cuando él habla de su enfermedad y por primera vez un periodista le pregunta, ¿usted sabe que se va a morir? Sí. Y dice, bueno, recién lo vimos. Es muy impresionante.
Pero poco después Di Candia le hace un reportaje que tiene además la virtud de que no es un correligionario, amigo, ¿no? Creo que fue el último reportaje, el último reportaje. Y Di Candia cuenta que dos cosas muy fuertes. Primero, que le pregunta a quemarropa. Dice, usted sabe que se muere, ¿no? ¿Cómo siente? Y dice que lo arrimó hasta la ventana, abrió la ventana, dijo, ve las nubes, Di Candia, las nubes pasan pero el celeste queda. Esa fue la respuesta. Pero después, Di Candia cuenta que Wilson no solamente hablaba del fin de su vida con total naturalidad, sino no con resignación, sino como una etapa de la vida, ¿no? Dice una cosa muy graciosa Di Candia, dice que si se quedaba 10 minutos más, lo convencía y se hacía blanco. Y después pone, siempre lamentaré no haberme quedado 10 minutos más. Bien, menos mal que no se lamentó de irse con él, porque de alguna manera... Pero es fantástico esto. Yo tengo otras reflexiones para hacerte sobre este hecho, que para mí, desde mi óptica y esta experiencia que he tenido con Wilson, con la familia Ferreira, ¿te acuerdas cuando hicimos los Ferreira? Sentí que de pronto precipitó, y yo creo que una vez coincidimos contigo, precipitó de alguna manera algunos hechos políticos realizados a conciencia. Y el miércoles pasado estuvo acá el hermano de Héctor Martín Sturla, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y por ahí te vas a dar cuenta de a qué me refiero. Sí, sí. Y la gente también. Ya venimos. Mucha gente dice que los exiliados de alguna manera pudieron completar sus vidas con aquella herida abierta, y que los insiliados, los que quedamos, me gusta mucho esta forma de referirnos a los que quedamos de alguna manera, teníamos esas redes invisibles, y a veces visibles, tenían que ser invisibles, por los riesgos, que también marcaron mucho a nuestras familias, y no sé si hasta el día de hoy no se está pagando eso, porque se hablaba en código, los niños no sabían la mitad de la mitad de la mitad, había que proteger, había que todo aquel que haya vivido en cuerpo y alma el periodo de la dictadura sabe de lo que estoy hablando. Cuando fueron recibidos en el puerto, ¿no? Para ustedes era un riesgo y casi seguro la cárcel, pero la gente que fue, y fueron también multipartidarios, la participación, no sabían lo que iba a pasar. Era el Partido Nacional, el Frente Amplio y la Corriente Ballista Independiente. Exacto. ¿No? Flores Silva. Flores Silva con Flores Mora, Mora, que fueron juntos con la bandera de la CBI. Claro, que era como la izquierda de la CBI. Y después eran banderas del Frente, banderas uruguayas y banderas del Partido Nacional, naturalmente. Ahora pasada cuando pase la elección, creo que va a ser el día 3, pero no sé, depende de la intendenta Montevideo, pero creo que va a ser en conmemoración de la fecha en que quedó en libertad Wilson. Se va a hacer se va a inaugurar la piedra de la memoria del regreso de Wilson. ¿Se apropió el Frente Amplio del wilsonismo cuando Tabaré Vázquez dice en pleno 26, cuando se confirma, ¿no?, que hay segunda vuelta? ¿Se apropia el Frente Amplio del wilsonismo? Cuando apela a los vallistas, los wilsonistas. Que el doctor Vázquez, como los demás candidatos, son gente inteligente, con experiencia política, sabe que eso no es un bien apropiable. Lo que hicieron algunos candidatos es llamar al público wilsonista, que es intangible, que no es... A mí no me gusta... Mira, te quiero ser muy franca en esto. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando se habla de
las ideas de Wilson. Entonces, a ver quién tiene más de las ideas de Wilson. Yo tengo en esta caja tantas, tú tenés... ¿Qué son las ideas de Wilson? Wilson hizo un programa tremendamente progresista en el año 71. Hoy la realidad del país ¿La es reforma agraria, decís tú? donde plantea la reforma agraria, la nacionalización de la banca. Hoy, de repente, serían medidas pasadas de moda, porque los tiempos cambian y con los cambios de los tiempos los problemas a veces son otros, se solucionan unos, se agravan otros. Yo creo que Wilson no era... lo que hacía que la gente se sintiera Wilson no era que fuera portador de un conjunto de ideas que las podía aprender de memoria a otro y repetirlas, sino una opción de vida, una manera de encarar la vida política, una manera de enfrentar todos los avatares de la vida. Y eso, también, perdón, que vuelva a citar a Di Candia, pero es muy revelador. En ese reportaje, él le dice, Di Candia le pregunta, a ver, si usted pone todas las alegrías y felicidades que le dio la vida pública y todas las desdichas, ¿le parece que valió la pena? Y rápidamente, el viejo le contesta, bueno, sin duda fueron mucho más los dolores irreparables, las tristezas, las angustias, que las alegrías y felicidades. Pero cuando yo recuerdo, dice, aquella ruta 1 repleta de paisanos desde Trinidad hasta Montevideo, sobre todo a partir de San José, donde se veían los fogones porque empezaba a oscurecer, me doy cuenta que todo valió la pena. Y bueno, Wilson era eso, era una manera, era un estilo de hacer política. Se ha apelado en estos días por parte de algunos actores connotados del Partido Nacional a decir, bueno, nosotros nunca apelaríamos ni apelaremos a convocar a los sereñistas, por ejemplo, a aquellos admiradores de la figura y de la acción de Sereñi, ¿no? Yo creo que las grandes figuras trascienden a los partidos, pero sobre todo creo que esto no lo decide ningún dirigente político. Es decir, ¿quién le puede prohibir a un ser humano sentir que más allá de las coincidencias o las discrepancias, hay cosas de Wilson que le pertenecen, que hacen que lo sienta como un personaje propio? ¿O quién le puede prohibir a alguien que no milita en el frente sentir, además de admiración por el general Sereñi y su recuerdo, que algunas cosas que representó en vida también son de él? Es muy difícil, me parece hasta un poco ingenuo pretender que las grandes figuras del país puedan quedar circunscritas a quien las registra primero en la Corte Electoral. Me parece que además al país le hace bien que haya figuras referentes que unan a la comunidad nacional por encima de diferencias partidarias. Vamos a un balotaje y Wilson estuvo de acuerdo con el balotaje. No me estoy olvidando de la ley de caducidad que quedó pendiente del bloque anterior, pero y el desenlace de salud. Pero vamos al balotaje, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Claro, yo creo, y ahí puede haber incluso habido errores de Wilson, yo qué sé, yo tampoco soy quien para juzgarlo, pero digo, yo te puedo decir lo que yo siento de este tema, porque nunca lo he hecho, aunque siempre que alguien quiere discrepar conmigo me dice, ¿te crees que porque sos hijo de Wilson? No, nunca me he creído intérprete de alguien que no está, aunque sea mi padre, aunque me haya criado al lado de él como hijo y militado desde los 13 años en adelante a su lado. Ni aunque ese alguien al que te estás refiriendo, que es tu padre, haya dicho en un momento, yo soy el padre de Juan. Sí. Eso fue una cosa muy linda porque, claro, yo cuando era joven, a veces el hijo de Wilson, me daba como perillo que no tengo mérito propio, ¿no? Ahora me dicen hijo de Wilson y me llena de orgullo y me da una gran alegría. Pero cuando él va por primera vez a Estados Unidos, después que yo me instalé allí a organizar una campaña de aislamiento a la dictadura uruguaya, y él va de visita y le presento al senador Kennedy, Edward Kennedy, ¿no? Él le da la mano y dice, mucho gusto, yo soy el padre de Juan.
había mucho simbolismo detrás de lo que estaba diciendo, ¿no? Al estilo de él, como al pasar, me estaba diciendo, lo que tú hiciste acá en Estados Unidos no es por haber sido hijo de Wilson, porque tuviste que explicarle primero a la gente dónde quedaba el Uruguay, ¿no? Así, ser hijo de Wilson no quería decir mucho en aquel momento. Pero lo cierto es que yo no puedo hablar por él, pero claro, lo que digo es, casi siempre las reformas a la legislación electoral se plantean en una coyuntura, y capaz que es un error, porque después la coyuntura cambia y la legislación. Lo que yo digo es, las veces que Wilson habló de balotage, la relación de fuerzas en el país era otra. La primera vez que él habló de balotage fue cuando en el año 71, entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, que eran electorados que habían optado por un cambio, hicieron una enorme mayoría, y sin embargo salió el presidente Bordaberry con, más allá de los cuestionamientos que hubo en la elección, sí. ¿No? Y ahí Wilson dice, tendría que haber un balotaje, es decir, no puede ser que la gran mayoría de la gente vote un cambio, una minoría ínfima vote el continuismo y gane el continuismo. Es lo que se podría dar ahora, entonces, el 30, entonces, ¿no? Podría darse el continuismo y capaz que claro, pero que el continuismo era el continuismo de un gobierno que estaba muy al margen de la Constitución, era, bueno, todo el periodo del Pachecato. Claro, pero yo lo que quiero decir es que, en realidad, cuando Wilson habló de balotage, yo no me imagino, no sé, no estoy haciendo proselitismo, estoy hablando de aquel 1971, no me imagino que él se estuviera planteando votar junto con Bordaberry contra Sereñi. No creo que fuera esa la idea que él estaba planteando. La ley de caducidad, ¿no?, de la pretensión punitiva del Estado, que fue 2 veces plebiscitada y que la sociedad uruguaya laudó, así como laudó ahora la baja de la edad de imputabilidad de los jóvenes. Si bien fue una votación bastante importante y de todos los partidos políticos, casi emparejando la votación del Frente Amplio en primera vuelta, 2 temas de derechos humanos, separados en el tiempo. Que yo les encuentro, el otro día con politólogo hablaba, yo encontraba como puntos en común, que es la temática de la institución que tú presides, ¿no? De Nacional de los Derechos Humanos. Yo lo primero, son derechos humanos, lo primero que te puedo decir es una cosa muy personal, y es que para mí, mi experiencia personal, fue que haber votado la ley de caducidad fue una mochila que me costó mucho llevar. Y que en determinado momento hice una opción en el sentido de que si era justificable o no, era porque era un momento de transición. Pero 35 años después no se podía seguir hablando de transición, y me sumé a la comisión por la anulación de la ley de caducidad. Yo quiero saber si para Wilson tú entendés que fue una mochila también. Tremenda, en su momento. Tremenda. Por eso a mí me llama la atención cuando no salió la anulación de la ley de caducidad, hubo festejos. Pero cuando se votó la ley de caducidad no hubo festejos. Nos fuimos a llorar a nuestras casas. Y hay mucha gente. Por más que aparezca en la historia a Wilson impulsando... Wilson Sanguinetti, digamos, el Partido Colorado, Partido Nacional, pero figuras trascendentes ellos. No estoy en condiciones de decir si Wilson viviera hoy, si estaría de acuerdo o no. Ahora, lo que sufrió por tener que dar ese paso, y convencido en el acierto o en el error de que era importante... Poner un punto final, ¿era? Mira, yo creo que la preocupación que tenía Wilson no era, como se suele decir, que pudiera haber un golpe de Estado, porque además, por su temperamento, si le decían hay un golpe de Estado, si era así a prepo, votaba en contra. Yo creo que la preocupación que él tenía era que una democracia que estaba recién naciendo, y ante el anuncio de que se iba a producir el desacato, no hubiera golpe de Estado. Yo creo que el temor era al revés, era que siguieran los senadores yendo, cobrando su sueldo, los ministros, pero los jueces citaban a los militares y no iban. Y que eso a él le preocupó. Si fue un acierto, si fue un error, si con la perspectiva del tiempo
Algunas cosas que parecieron errores no fueron tantas y algunos aciertos, no sé. Ahora, que le dolió muchísimo y que mucha gente ¿lo asocia a su enfermedad? Lo asocia a su enfermedad. Tú sabes que lo emocional tiene mucho que ver con la salud. Lo los hablamos médicos, al principio, ¿no? el doctor Piñeiro, que fue el que lo atendió, dice que a la luz de que si se hubiera visto desde un primer momento, él no se hubiera dado cuenta tampoco, pero a la luz de la evolución del tumor interpulmonar que él tenía, se ve en las radiografías que él se hizo en Londres que ya estaba presente ese tumor. Y evidentemente los estados de ansiedad, de tristeza, de angustia, y fue inmediato. Es decir, se terminó el proceso, él ni siquiera estaba vivo cuando el plebiscito. ¿Te parece poner un punto acá? ¿Cómo no? Ya venimos. A través de Antel y de un nuevo contrato Vera LTE, ustedes pueden obtener 6 meses de suscripción a Netflix para disfrutar online de las series de películas preferidas sin cortes y en HD. A la mejor conexión hay que sumarle el mejor entretenimiento. En condiciones antel.com.uy y es por donde ustedes pueden encontrar todas las respuestas para este contrato. Antel, avanzamos juntos. Nos quedan algunos minutos, estos 2 últimos bloques que no queremos desperdiciar, ni tú ni yo, en estos encuentros. Así que me voy directamente a Susana Cienra. Esta qué mujer maravilla. qué maravilla, Sí. Qué maravilla, con Es sus una 94 maravilla. años. Pero, ¿está viviendo en un hogar de ancianos? No, ¿O una casa está de salud? viviendo en una cosa. Ella vivía con mi familia, vivía con nosotros. Sí, Y un día, ahora que mencionaste a Sturla, sí. llamó, antes de que fuera obispo, llamó a Sturla que quería que nos transmitiera algo. Y nosotros nos pegamos un susto tremendo. Estábamos en la cocina con mi hermana tomando café, yo la llamé a mi hermana, me dijo, ¿qué le pasará a mamá que manda a llamar a Sturla, que era un sacerdote como un sirve? Y al ratito salió Sturla y dijo, pero es mucho más sencillo. Mamá es una persona que ha vivido cada etapa de su vida de acuerdo a las circunstancias. Y así como cuando yo le ofrecí venirse a vivir con nosotros después de tantos años de vivir sola, dijo que sí de cabeza. Bueno, considero que llegó el momento de vivir rodeada de un entorno de seguridad de salud mayor y de mayor intimidad. Está en su plenitud Entonces, intelectual, ¿no? Impresionante, lee 5 o 6 horas por día, está siempre de buen humor. Es una Tiene característica de memoria mediata e inmediata. El día que se presentó, me dejas cortito la anécdota, el día que se presentó mi libro ella estaba sentada al lado de los presidentes de los partidos y del presidente Mujica, y yo dije, pobre mamá, porque al fin y al cabo sacarla de su hábitat normal y todo el mundo se acercaba y le hablaba de una cosa y de otra. Yo digo, bueno, este es el momento para que se pierda y digan, sáquenme acá, ¿no? Y se acercó un señor y le dijo, mire, mi padre lo conoció a su marido en preparatorios en la época de la dictadura de Terra. Cuando le fueron a dar el diploma, mi padre lo rechazó. A mí el tipo me lo contaba con los ojos llenos de lágrimas. Mamá le dice, ¿pero tú sos hijo de Luis Carrió? Ay, Dios mío. Y entonces él dice, ¿usted conoció a papá? No, no lo conocí, pero era un héroe. Todo el mundo hablaba de él. Dejó con la mano tendida a Chegoyen. Bueno, y el tipo me decía, Qué increíble, no puedo creer, increíble. dice, papá murió hace 1 año y medio, lo hubiera llevado a verla. Pero esto Y siempre alegre, claro, siempre alegre. Para mí ella es sonrisa, la que mediaba, la que empujaba, la que sostenía. Por lo que me lo han contado ustedes, Sí, la familia. Absolutamente, claro. ella fue el sostén
de la familia durante los años del exilio. ¿Qué sentiste ahora? ¿Qué sintió la familia cuando se intercambiaron tantos mensajes, Twitter, Facebook, bastante duros contra ella, cuando ella dice en una entrevista no sé, que le cae simpático, no me acuerdo los términos en que usó que lo Susana. quiere a Tabaré Vázquez. Sí. Le preguntan y contesta la verdad. Contesta eso. Pero fueron fuertes las respuestas, ¿no? Claro, yo me pregunto, a ver, ¿por qué razón, si ella siente que lo quiere, debiera decir me parece una mala persona? No sé. Antes eso era un mérito en el Uruguay, ¿no? Hablar con respeto y con afecto de la gente, todo. Pero ahora, no sé, hubo un grupo de gente que se enojó mucho y empezó a decir cosas, sí, muy fuertes, muy... ¿Eran hacia ella muy o eran hacia ti? Porque yo recuerdo épocas en que la crítica del Partido Nacional era para Wilson, de sectores del Partido Nacional, o de actores del Partido Nacional, eran dirigidas eran para Wilson, pero por dribbling, no sé cómo se dice. Muchas veces eran dirigidas a mí. Y ahora pregunto, esas cuestiones hacia tu mamá, que son una falta de respeto total hacia ella, ¿no? Claro, y cuando el agravio viene a mí, claro, es un doble insulto a mi madre, porque es, además de insultarla por una cosa tan fresca como es todo ese reportaje, fresco, alegre, transparente, pero además insultarme a mí por lo que dice ella, parece ser como que la conocen tan poco que piensan que a ella se le puede decir qué es lo que tiene que decir. Es una manera de decir, mira, tú estás usando a tu madre para hacerle decir cosas. Es no conocerla, no tener la menor idea de su personalidad. No se les lleva de las narices nadie. Ay, me parece que no, ojalá sea siempre así, ¿no? Que diga y esté en plenitud siempre. Le mandamos un abrazo enorme. Quiero preguntarte, vi tu hijo, que te dice que si no te apuraste te patea. Todo el mundo me habla de ese Wilson Ferreira. Es un personaje. Es un personaje, sí. ¿No? Yo estoy muy orgulloso de mis dos hijos, mi hijo y mi hija. Son muy distintos. Mi hija es una estudiante superlativa, pero es más tímida, más introvertida. Mi hijo, si me está escuchando, le tiene que meter un poquitito más a los libros. Pero tiene una capacidad de comunicación tremenda, ¿no? El otro día estuvimos en un programa de televisión juntos y le empiezan a preguntar por el abuelo y lo corta el periodista y dice, a mí no me gusta jetear con mi abuelo. A mí no me gusta jetear con mi abuelo. Yo soy un joven que podés preguntarme lo que pienso, pero no me gusta jetear con mi abuelo. Y entonces le dice, con tu padre, y él dice... Bueno, si no me gusta jetear con mi abuelo, hice mucho menos con este. Pero es de una frescura y de una naturalidad que a mí me impresiona mucho cómo se relaciona con la gente. Es muy impresionante. Quizás no debiera decirlo porque capaz que está escuchando, ¿no? Pero yo reconozco características de Wilson. Y gestos y expresiones, a pesar de que no lo conoció. Y me impresiona mucho, Y la forma de hablar, esa que tenía Wilson así de además, papá a veces miraba, cuando algo le caía medio pesado, miraba por arriba de los lentes. Y él no usa lentes, pero hace el mismo gesto. ¿Sí? No jetea con el abuelo, pero hace los gestos. Hace los gestos del abuelo, sin darse cuenta. Sin darse cuenta, obviamente. El sí, ¿cómo se interpreta desde...? Bueno, a mí me parece en primer lugar que no se puede utilizar un criterio para analizar un plebiscito y otro distinto para analizar el otro. Cuando no se anuló la ley de caducidad, los que se opusieron a la anulación dijeron, está laudado el tema, no se habla más del tema. Ahora resulta que no salió el sí para teóricamente rebajar la imputabilidad y se dice, sí, pero mucha gente lo votó. Bueno, no salió. Nos usen el mismo criterio que con... Ahora, yo creo que es una señal muy, muy positiva, porque no se le dijo a la gente que los menores son imputables, simplemente con otro código. No se le dijo a la gente que los antecedentes ya se mantienen. No se le dijo a la gente que había un sistema muy injusto mediante el cual los antecedentes de los menores permanecían de por vida y los de los mayores no.
Y la inseguridad es una preocupación. Creo que fue un acto de madurez del pueblo uruguayo y de los jóvenes que se organizaron en todos los partidos para decir no a la baja, que a uno le hace ser optimista y creer que nos quisieron vender la idea de que muchos valores de este país se habían perdido, y yo creo que no se perdieron, están ahí. Vamos a la última pausa. ¿Cómo corre el tiempo? Cuando se sonreís es idéntico, Wilson. Ha llevado un proceso adelante que es, como decía Wilson hace tantos años, nos identificamos con ese proceso, somos parte de ese proceso, y aunque no estemos de acuerdo con determinadas cosas, somos esas cosas, colectivamente, por acción, omisión, o alguna otra acción. De verdad, el tema de derechos humanos, el tema presidente de la República vuela solo por el mundo, ¿no? Su imagen. Pero el tema de derechos humanos también es un tema donde Uruguay ha marcado rumbos en América. Tú estuviste en Nueva York en el exilio y en Washington también. En Washington, básicamente en Washington. Iba mucho a México, etcétera, pero ahora acabas de regresar, porque la semana pasada, cuando hablamos contigo, tú estabas ahí. Vienes de hablar con el propio vicepresidente de los Estados Unidos. En una circunstancia muy, muy especial. Yo he ido a algunas actividades oficiales en mi condición de miembro de la institución. Este viaje es porque cuando el famoso saludo yo soy el padre Juan, hace 40 años, junto con un par de amigos americanos, fundamos una oficina que se llamaba WOLA, Washington Office on Latin America. Desde allí hicimos nuestra trinchera para cortar la ayuda militar al Uruguay, después a Chile, para prohibir el voto de Estados Unidos en los organismos multilaterales a los países que violaban los derechos humanos. Pero era todo pulmón, garra y muy artesanal. Luego, cuando viene el proceso democrático, bueno, yo me regreso al Uruguay y esa institución, que era muy frágil en su estructura, bueno, la semilla cayó en tierra fértil y hoy es una de las instituciones más prestigiosas de Estados Unidos en materia de políticas hacia América Latina, recomendaciones al Congreso, etc. Entonces, me invitan a la conmemoración de los 40 años con una sorpresa que no me cuentan. Me invitan para que participe del festejo de los 40 años de aquello que empezamos un puñadito de pioneros sin tener una idea que iba a ser lo que es hoy en Estados Unidos. Como un Watergate, pero... Sí. Y no me dicen sí que me invitan a hacer uso de la palabra para ofrecerle un premio a la fiscal guatemalteca que procesó a Ríos Montt por genocidio, en un hecho sin precedentes en la historia de América Latina. Pero lo que no me dicen es que después que yo le entrego el premio, el vicepresidente de Estados Unidos me va a entregar un premio a mí y a Joe Beldridge, el otro sobreviviente de los fundadores. Fue de los momentos más emotivos, naturalmente, la posibilidad de cenar con él, conversar, intercambiar ideas, muy interesante, habían muchos senadores. Fue una cena de recaudación de fondos donde se vendieron 1000 tickets. En la estación de tren de Washington, cerraron la estación de tren y pusieron todo mesas para 1000 personas. Pero sinceramente, Raquel, el reconocimiento, el premio, fue una emoción muy grande y todo, pero la sensación de que después de 40 años aquella semillita germinó. Y el reencuentro con amigas y amigos que yo hacía 30 años que no veía, muchos de ellos compañeros de trabajo, fue de las emociones más fuertes que yo he tenido en mi vida. Comentándose a algunos colegas en la oficina, le decía, quizás si me lo preguntase quemarropa, y el nacimiento de mis 2 hijos y el día jueves pasado fueron los 3 momentos de mayor emotividad de mi vida. Tenía razón, Wilson, de nuevo, era el padre de Juan. ¿Hablaron de política exterior con el vicepresidente de Estados Unidos? Sí, naturalmente. Creo que la presencia del vicepresidente era, en primer lugar,
una manera de jerarquizar la conmemoración de los 40 años de bola. Que un uruguayo reciba del vicepresidente de Estados Unidos un premio de este tipo, creo que es además el reconocimiento de que Uruguay se ha ganado, y a veces no somos conscientes, se ha ganado un prestigio en materia de construcción de derechos a nivel internacional impresionante. Porque no es solo en las élites políticas. Tú vas a España, te sientas, literalmente lo digo, te sientas a tomar una cañita de cerveza con una picadita, y donde te preguntan y dices que sos uruguayo, te hablan inmediatamente, bueno, de Mujica, que lo conoce todo el mundo, no solo los gobernantes, pero te hablan además de las políticas, de los avances en materia de derechos. Somos el Domingo conocidos, Arena, ¿también es conocido? A ver, la gente la cárcel, conoce, sí, claro. La gente conoce algunos titulares. Cuando yo fui como en ese momento presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos al examen periódico universal del Uruguay ante las Naciones Unidas, hubo muchas recomendaciones en materia carcelaria. Ahora, 186 recomendaciones. Esto a mí me hace pensar que hubo 186 países que estudiaron el caso Uruguay y que hicieron recomendaciones. Sobre todo los presos, sobre todo el sistema carcelario. Sobre todo el sistema carcelario. No específico referido a los excomandantes o militares. No. Pero todas las recomendaciones, en realidad fueron 187. Una, el Uruguay no aceptó, y en eso estuvimos de acuerdo, las dos delegaciones, la de la institución y la del Poder Ejecutivo, porque era una recomendación de Bangladesh de anular el matrimonio igualitario. Es decir, la recomendación que no se aceptó es porque hubiera sido un retroceso y no un avance. Pero a mí lo que me impresionó es que las otras 186 recomendaciones no eran con un pero. Valoramos, pero, sino era profundicen, sigan avanzando. Ahí el Partido Nacional tiene una discrepancia bastante grande, ¿no? Es uno de los baluartes más fuertes que tiene Garcés, ex representante parlamentario, ¿no? Carcelario. Los presos están pasando mal, hay hacinamiento, hay unas cuantas cosas. Sí, es que hay mucho por hacer, Y una de las cosas que a mí me enorgullece el Uruguay es que no exhibe sus avances en derechos humanos como un modelo. Yo he visto al canciller, por ejemplo, en American University, cuando le decían, el Uruguay es un modelo en materia de derechos humanos, y él decir, no somos un modelo. Hemos creado el marco jurídico para poder avanzar en materia de derechos, pero tenemos mucho camino para recorrer. Y tenemos mucho camino para recorrer. Y ahí la institución de derechos humanos en Uruguay... Ojalá juegue un papel muy importante. Y creo que lo va a jugar. ¿Por qué podemos brindar? Ya tenemos que brindar, ¿no? Y el brindis puede tener un... Y porque en el próximo encuentro las cosas estén un poco mejor que hoy. ¿Cuáles? Por ejemplo, las cárceles. La situación de las personas privadas de libertad. De privadas de libertad. ¿Y los que están presos sin estar en cárceles? Sí, que el país sea más inclusivo, ¿no? Todo, desde mi punto de vista, termina en que seamos capaces de hacer políticas inclusivas. La seguridad, la educación, todos los temas que se ponen como prioritarios tienen un solo nombre y una sola solución, que es inclusión social. Partido Nacional siempre, ¿no? Blanco. Yo no puedo hacer, ojalá nadie se me ofenda cuando lo diga, ninguna manifestación de tipo político partidario, porque me lo prohíbe la ley en mi condición de miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Pero se deja de ser blanco? Por ejemplo, Mujica se dice blanco. No, a ver qué se dice Mujica, blanco. Pero mira, no hay ninguna ley más severa en las prohibiciones en materia de proselitismo político que la de la institución. Nosotros después de... Cuando hay gente que dice, porque vos lo que estás buscando es que te den un cargo, no sé qué. ¿No? Hay gente que me pone eso en Twitter. ¿Tú sabes qué? La ley que a nosotros nos ha investido nos prohíbe durante 3 años después de terminado nuestro mandato aceptar cualquier cargo electivo o de designación política.
Para un representante carcelario parlamentario, ¿debiera existir la misma prohibición? Yo prefiero que sea la única pregunta que no te contesto. Salud. Porque todo sea para bien, que Salud. todos los cambios sean posibles en nosotros, con los otros. Y que cada vez que nos encontremos las cosas estén un poco mejor. Saludos a Susana. Gracias, amigos, por estar y compartir.